0-0 empató España con Cabo Verde. Bociña, el portero, fue el MVP. Una locura lo que vimos en la selección de Luis de la Fuente, que se complica el grupo porque Uruguay y Arabia Saudita también empataron. Esto y mucho más tendremos aquí. Y hoy tendremos el debut de Erling Haaland en un mundial con 25 años. Además, vamos a tener juego con Francia y Argentina, que pudieran romper récord Lionel Messi y Kylian Mbappé en mundiales. Todo esto y mucho más en Fanbar. Fanbar es una presentación de Toyota of Coconut Creek. Es así, Hani, la verdad que yo me quedé bastante sorprendido con estos 4 empates en el mismo día de la Copa del Mundo, además con pocos goles. 0-0 el España-Cabo Verde, luego empataron Egipto y Bélgica. Más tarde, de hecho estuve en el estadio, en el Uruguay-Arabia Saudita, el primer partido aquí en Miami, 1-1. Los de Marcelo Bielsa con Arabia Saudita, la selección que había sorprendido a Argentina en el Mundial pasado. Y después por la noche, lo que ha sido un partido eléctrico, quizás de los mejores del Mundial hasta ahora, el Nueva Zelanda-Irán, donde todo el mundo tenía obviamente los ojos puestos en Team Paine, pero que fue un partidazo entre estas dos selecciones en Los Ángeles, que también terminó 2-2. Pero quiero obviamente hablar de España, ¿no? Porque era una de las favoritas, es una de las favoritas, no deja de serlo, una de las candidatas para llevarte la Copa del Mundo, la segunda en tu historia. Y 0-0 con Cabo Verde. ¿Qué te pareció eso? Yo creo que De La Fuente falló un poco en no tener a Dani Olmo como titular. Sí. Yo creo que ya vino a entrar a Lamine Yamal al final, que se veía que se estaba cuidando un poco. Claro, está regresando de una lesión, se veía que estaba un poco precavido. La verdad, aplaudo al portero de Cabo Verde, que por cierto, estaba mirando en las redes que ya tiene 5 millones de seguidores y pasó de 56,000 seguidores a 5 millones. La gente ayer lo aplaudió muchísimo, como tú dices. Él tiene mucho mérito porque jugar contra una selección como España es algo pues impresionante contra todo pronóstico. Nuestros pronósticos de ayer no fueron en ningún momento tener empates y lo tuvimos, y venimos con una selección como España, que es campeona de Europa, y pues nada, yo creo que no lo lograron encontrar el juego, armar una estrategia de juego que les funcionara, me parece, y también que corrió con suerte Cabo Verde, porque España intentó mucho más y no entraban. Ayer los goles no querían entrar. Es lógico que España haya tenido más ocasiones ante una selección como la de Cabo Verde. Creo que fueron 26 disparos y 7 al arco. Por ahí fue donde el portero Bociña fue el MVP. Lo que pasa es que al final la más clara fue el poste de Ferran Torres. No hubo mucho más. A una selección que quizás le faltó más verticalidad. Cuando yo vi la alineación, vi a Gavi de extremo izquierdo. Por favor, Luis de la Fuente, un poquito más de seriedad. Y luego a Ferran tirado a banda derecha, cuando su mejor versión la hemos visto tanto por el centro como por la izquierda. No entendí absolutamente nada. Y bueno, los contrastes, ¿no? Porque Alemania le mete 7 a Curazao. Esperábamos algo similar entre España con Cabo Verde y no fue así. Lo que pasa es que tiene la suerte de que Uruguay empató con Arabia Saudita, que estuve ahí en el estadio aquí en Miami, y entonces ahorita están todos con un punto y todos vivos, ¿no? Cuéntame cómo viviste la experiencia en el estadio de Miami, porque por ahí te vi haciendo el reportaje. ¡No puede ser! ¡No! Y cuéntame cómo te fue. Muy bien. Primera vez que estuve como un fan, ¿no? En este mundial, ya que estamos aquí en Fanbar. Por favor, déjenme saber si ustedes también asistieron al estadio o si han ido a algún otro partido aquí en Estados Unidos o en México o incluso en Canadá, que quizás tenemos hasta audiencia en Canadá. Pero muy bien. La verdad que llegué un poco tarde, no los voy a engañar, porque tenía que trabajar en el partido de Bélgica-Egipto, el de las 3. Entonces me perdí los himnos, me perdí esa ceremonia inaugural del partido, pero el partido la verdad que increíble, el ambiente bastante intenso, súper mundialista, la cantidad de uruguayos que habían, además que en Uruguay viven solamente 3 millones de personas, allá habrán habido 60,000, o sea, casi que el 2% de la población. Una locura lo que había ahí en el Hard Rock, también muchos árabes, y la verdad que el partido del primer tiempo no me gustó mucho, pero luego en el segundo Uruguay se puso las pilas, ahí llegó el gol del empate.
duda en los 16avos. Veremos a ver si es contra Sergio. Argentina o si es contra alguna otra. Sergio, cuéntame, pero bueno, como fanático, ¿cómo estuvo el tema de la entrada al estadio? Porque digo, yo creo que muchas personas de las que nos ven también les interesaría en algún momento, si van a ir, saber cómo fue la experiencia con el tema del parqueo, con el tema de la revisión que te hacen, porque sé que hay mucha seguridad, con el tema de los buses que te están llevando al estadio. Cuéntame, ¿cómo estuvo eso? Yo quise evitar todo ese tema del parqueo, no solo porque es una entrada adicional que también es súper cara, sino porque me iba a tomar muchísimo más tiempo. Entonces fui en Uber y eso lo facilita un poco. Lo que pasa es que el Uber te deja casi que a 5 kilómetros del estadio. Bueno, entonces de paso hiciste ejercicio. Exacto, hice un poquito de cardio antes de... Estaba listo para jugar después de este calentamiento. Pero la entrada es muy fastidiosa. O sea, en este estadio, entrar al Hard Rock, al Miami Stadium, perdón, es bastante fastidioso por las distancias que hay para llegar. Y como te digo, no viví esa cantidad de gente al entrar y esa multitud, porque llegué, como dije antes, un poco tarde. Y llegué cuando ya el partido estaba comenzado, al minuto 5. Pero sí, la verdad que obviamente es muy bonita experiencia estar presente en un partido de un mundial, más aquí en Miami, que ha sido la ciudad donde he vivido los últimos 12 años. Pero muy bien, también tuvimos Bélgica-Egipto, gran partido que por cierto fue el cumpleaños de Mohamed Salah, 2-2, partido tenso. Bélgica al final está en el final de esa generación dorada, ¿no? Sí, tú sabes que a mí me encantó que pusieran a Lukaku y enseguida que le cayera un balón. O sea, yo dije claro que fue finalmente un autogol, pero yo dije, qué imponencia tiene este señor en la cancha, que nada más que entró, o sea, todo el mundo fue a marcarlo, obviamente dio juego. Y yo creo que tenían que haberlo puesto desde el principio. O sea, Lukaku es alguien que es necesaria para la selección. Sin ninguna duda. Eso también que lo pongan aquí en los comentarios. Algunos ajustes que han debido hacer algunos entrenadores, porque la verdad que han habido resultados sorprendentes. Pero sin duda, cuando tú pones a alguien como de Catelare, que fue el titular, que es otro perfil de delantero, un tipo flaco, con mucha más agilidad, pero no con esa envergadura que hace falta para pelearte con los centrales. Después entra Lukaku y dices, ya, aquí estamos hablando de otra cosa. Que como tú dices, fue un autogol, pero obviamente esa presión que lanza entre los dos centrales es lo que está. Si él no hubiese entrado y no hubiese hecho la presión de juego, no hubiese pasado eso, porque hasta el momento habían defendido muy bien. Y bueno, pues lamentablemente Courtois no pudo retener. ¿Tú crees que en el primer gol ha podido hacer algo más, Courtois, en el gol de Shea? Yo creo que sí, que un portero tan experimentado como Courtois pudo haber, ¿sabes? Pero bueno, es que eso es lo bonito del fútbol, Sergio. Lo que estábamos hablando ayer, lo que vamos yo creo que a hablar todos los días, siempre nos sorprendemos con los juegos y con lo que se presenta. A veces damos por sentado que una selección como España iba a ganarle a Cabo Verde a una goleada como la que dio Alemania y no sucedió. O sea, un empate 0 gol. 0 goles. El de España, 1-1. Lo que hicieron Bélgica y Egipto, que la verdad que Mohamed Salah estuvo bastante desaparecido. Y luego tuvimos... Pero dio la asistencia. Sí, dio la asistencia. Al menos. Omar Marmoush también, el futbolista del City, que tampoco tuvo una gran aparición y tampoco me gustó. El partido que Kevin De Bruyne estuvo un poquito mejor, tuvo el poste cuando le pega el tiro libre, pero bueno. Bueno, honestamente, de los partidos de ayer, a mí el que más me atrapó fue el de Nueva Zelanda e Irán, que fue un partido bien movido, que fue un partido entre dos selecciones que no pensé que me fuera a dar el espectáculo que me dieron. Me gustó, y eso que fue el último en la noche, que ya uno de por sí está agotado de todo el día, del trabajo, de ver el fútbol. El último y el que más goles tuvo, porque tuvimos 0-0 España, 1-1 Bélgica y Egipto, 1-1 Arabia Saudita Uruguay y 2-2 el partido entre Nueva Zelanda e Irán, que además no solamente por la cantidad de goles, sino porque la intensidad del fútbol. No sé si también es el ambiente que hay allá en el Los Angeles Stadium. Sí, había mucha afición iraní por allá, y yo creo que ellos también necesitan como de este torneo para todo lo que están viviendo, ¿no? Lamentablemente, pero sí, fue un ambiente futbolero que se vio muy bonito. Y bueno, cambiando de tema para el día de hoy. Hoy tenemos a Haaland. Yo estoy ansiosa por ver a esta selección noruega
debutar después de tantos años sin haber ido a un mundial, desde 1998, si más no recuerdo. Sí. Y la verdad es que he visto que tienen la afición bien conectada con sus raíces, apoyando muchísimo al equipo. Vimos al equipo sufriendo del calor durante los entrenamientos, pero según ellos están preparados para enfrentarse a esto y están con muy buena actitud, la verdad. Con muy buena actitud, como tú dices, efectivamente desde el 98 no asisten a una Copa del Mundo, esa que ganó Francia, ¿no? En el 1998. Pero yo tengo muchísimas ganas también. Los vikingos aquí en el calor, que han sufrido un poquito, pero es una selección que estrellas no les falta. Tienen a Erling Haaland, quizás el mejor delantero del mundo. Martin Odegaard, campeón de la Premier, subcampeón de la Champions, con el Arsenal, capitán del equipo, Sander Berge. Una cantidad de futbolistas que han destacado en Europa en los últimos años. Una selección que además eliminó a Italia, le metió 4-0 a Italia en la fase de clasificación, que eso hace que Italia vaya al repechaje y después no pase contra Bosnia. Pero esto es lo que es esta selección noruega, que en un grupo bastante complicado abre contra la selección más floja del grupo, sin ninguna duda, este grupo I, que es Irak, ¿no? Porque del otro lado tenemos Francia, Senegal, y tú tienes un dato de Kylian Mbappé. Sí, mira, te decía que Kylian pudiera romper el récord de Klose. Kylian solamente ha jugado en 2 mundiales, Sergio. No. ¿Qué te parece? Messi pudiera romper este récord si anota 4 goles y bueno, una asistencia, ya rompería el récord de goles y asistencias, pero Mbappé también. Entonces, si comparamos, Messi tiene 6 mundiales, obviamente, un jugador magnífico como es Lionel Messi, y Mbappé solamente tiene 2 mundiales y también pudiera romper ese récord. Cuéntame, ¿qué te parece esto? No, a mí me parece una locura lo de Kylian Mbappé, que obviamente se ha dudado mucho de su carrera a nivel de clubes, porque con el PSG no logró conseguir la Champions, luego se fue al Real Madrid, el PSG ganó 2 veces la Champions de manera consecutiva, pero lo que ha hecho a nivel en los mundiales, debutando en el 2018, como esta joven promesa que tenía realmente una sola temporada buena en Europa, que fue con el Mónaco, 4 goles marcó en ese mundial. Recuerdo también que le hicieron un penalti en los octavos contra Argentina, en una carrera magnífica, y luego un gol en la final, con un gol en la final contra Croacia, para darle esa victoria a Francia 4-2. Es una locura ese mundial de Mbappé. Luego en el 2022, que vamos a decir, llega como una estrella total, 8 goles terminó marcando en esta Copa del Mundo, 8 goles en un mundial. Es algo estratosférico, con 3 incluidos en la final, que no le fue suficiente para ser campeón, porque sabemos cómo terminó eso, con Argentina ganando en los penaltis. Pero es de admirar que Kylian Mbappé tenga 12 goles en 14 partidos en Copas del Mundo. Messi, que es lo que vamos a comentar ahora, que también debuta esta noche en Kansas City contra Argelia, tiene 14, 2 más, pero en 26 partidos. O sea, solamente 2 goles más con 12 partidos de diferencia entre él y Mbappé, y ambos evidentemente pueden superar a Miroslav Klose, que tiene 16 goles en Copas del Mundo. No, y Klose fue un jugador alemán que era de mis favoritos porque muy bueno, lo ganó todo. Y nada, vamos a ver si Messi, y que yo creo que sí va a pasar, que van a romper. Tal vez Messi lo rompa, y tal vez yo creo que Mbappé, como tiene más posibilidades de ir a otros mundiales, si no lo rompen pues va a romper con el récord en los próximos. Exactamente. Esto y muchísimo más tendremos a lo largo de esta Copa del Mundo aquí en FanBar, con este segmento en el que 2 fanáticos vamos a seguir debatiendo, interactuando y trayéndoles toda la actualidad de lo que está ocurriendo a lo largo de esta Copa del Mundo. Y una pregunta antes de irnos: ¿tú crees que a Messi le piten otro penalti hoy, como el mundial pasado? Bueno, hay mucha polémica porque Messi, mucha gente dice que lo favorecen con respecto a los penales en Copas del Mundo y todo eso. Yo no quiero entrar en polémica. Yo hoy voy con Argentina. Bien, no sé si logran verme de Argentina. Por aquí voy. Entonces, pues apoyando a otro grande de nuestro continente. De nuestro deporte, sí, y el continente. Y que nos dejen saber dónde lo van a ver. Obviamente si están en Kansas City en el estadio, pero si van a ir a algún fanfest o alguna zona aquí en Miami, que nos lo digan también. Que nos recomienden, porque así podemos pasarnos nosotros también a grabar alguno de estos segmentos de FanBar que son maravillosos, de compartir con el público, y pues por ahí podemos pasar y también tener esa experiencia con ustedes. Exactamente. Yo soy Sergio Zania. Y yo soy Hani Gómez Cunil. Y esto es FanBar.
Fan Bar es una presentación de Toyota of Coconut Creek.